Muy buenos días, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Mil disculpas por el inconveniente de las clases que no pudimos conectarnos como normalmente lo hacemos, pero acá les voy a dejar la grabación tal cual como les iba a facilitar la clase. Como hemos venido viendo a través de las clases desde antes de la pandemia y desde el momento que iniciamos las clases virtuales, hemos venido viendo civilizaciones. Empezamos en clases presenciales con lo que fue la evolución del ser humano, cómo el ser humano se ha comportado a través de la historia, cómo ha evolucionado a tal punto de que pasó de ser homínido a ser ser humano, las sociedades en las que se ha desenvuelto y los diferentes modos de vida en donde se convirtió en cazador, pescador, recolector, ya siendo ser humano la aparición de nuevas civilizaciones como lo que fue Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia. Posteriormente, antes de las vacaciones, recordarán que vimos las civilizaciones costarricenses cuando hablábamos de la Chorotega, la Bribri, la Cabecar, que son civilizaciones de nuestro país que siguen existiendo, que dan un aporte cultural bastante importante a nuestro país y que son de reconocimiento a nivel mundial, ¿verdad? Vamos a terminar el tema de civilizaciones con las civilizaciones originarias del continente americano. Que cuando hablamos del continente americano vamos a hablar del año de descubrimiento, que fue en 1492, y vamos a hablar de su descubridor Cristóbal Colón. Pero cuando hablamos de esto, vamos a traer a colación o vamos a hablar de un tema bastante importante. Y es que cuando los españoles llegaron a las Américas o llegaron a intentar descubrir América, ya esta estaba poblada. Hay una teoría que afirma que al momento que los españoles llegan al continente ya existía una civilización indígena que la vamos a conocer como vikingos. Hay un montón de teorías que van a ir viendo con el pasar del año, en donde se afirman diferentes formas de poblamiento, pero la que mayor fuerza tiene y en la que se puede generar mayor confianza, que pasó de ser teoría a un hecho, es que Cristóbal Colón no descubrió América, sino que se dice que al momento que ellos llegan a América llegan a invadir este territorio. ¿Por qué digo a invadir? Porque como les decía anteriormente ya estaba poblada por una serie de aborígenes. Estos aborígenes ya tenían un nivel de desarrollo, tenían un modo de vida ya hecho. Es decir, ya ellos, ya en el momento que llegan, ya ellos habían aprendido a vivir, habían aprendido a realizar actividades como la caza, como la pesca, como la agricultura, en la cual ellos aprendieron a vivir de estas situaciones. Pero los españoles simplemente al ver que estaba poblado y al ver que no descubrieron, pues al verse como una sociedad de clase alta a nivel mundial, pues les resulta muy fácil decir que se descubrió América y convertir a esos aborígenes en esclavos propios. Que de hecho ahí podemos hablar de la población mestiza, que es la combinación de los españoles con los indígenas, y ahí es donde surge esa población mestiza. Pero generalmente cuando nosotros hablamos de los incas, cuando hablamos de los mayas y hablamos de los aztecas, que son las tres civilizaciones más importantes del continente americano, tendemos a pensar que son civilizaciones del mundo aborigen, es decir, civilizaciones indígenas del siglo XV. Hoy en día, estas tres civilizaciones que siguen existiendo generalmente en lo que es Centroamérica, México y Perú, nos siguen asombrando, nos siguen dando aportes y nunca vamos a terminar de conocerlas porque son civilizaciones muy ricas e enriquecedoras que día con día pues aportan más a nuestro plan mundial, ¿verdad? Y que los conquistadores relacionan un aspecto histórico sobre la religión, sobre la política y la vida cotidiana que estas civilizaciones adoptaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que los incas, los mayas y los aztecas existieron siempre. No, vamos como un proceso. Primero los españoles llegan a América. Ya América está poblada por una serie de indígenas, aborígenes, y posteriormente, gracias a esta invasión o a este descubrimiento,
como lo vamos a ir entendiendo con las teorías, pues fueron apareciendo más y más y más civilizaciones que fueron dando un poco más de enriquecimiento a lo que es la población mundial, y es en donde terminan apareciendo estas culturas en diferentes países, que vamos a centralizarlos en Perú, en México y en algunos países de Centroamérica. Como continuábamos diciendo, cuando Colón y sus aventureros desembocaron en las Antillas, este continente llevaba más de 15.000 años de estar ocupado por grupos humanos que venían desde Alaska hasta la Tierra de Fuego y del Pacífico y hasta el Atlántico. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente toda la parte natural y la variedad biológica, es decir, que propiciaba vida, ya eran conocidos y explotados por los indígenas. Es decir, todo lo que era naturaleza de todo esto que nosotros conocemos como América, ya los indígenas lo habían descubierto, y ya los indígenas habían encontrado diferentes usos para aquello que la naturaleza les ofrecía, como por ejemplo los áridos desiertos de las costas de Perú y Chile, los desiertos occidentales de los Estados Unidos, las grandes planicies de Norteamérica, las interminables pampas argentinas, la monumental cordillera de los Andes y las montañas rocosas, las selvas de Yucatán, Darien y Amazonas, y las heladas tierras del norte de Canadá y el extremo sur de América. Vean ustedes que acá son ejemplos de aquellos paisajes que siguen formando parte del continente americano, pero que en aquel momento eran simplemente vegetación en la cual se podía cazar, en la cual se podía pescar, en la cual se podía sembrar y practicar diferentes actividades que ellos le fueron dando importancia a través de la historia durante esos 15.000 años antes de que los españoles llegaran. Lógicamente, de acuerdo al tipo de clima que cada uno practica, o sea, que cada uno de los paisajes tuviera, pues así iba a ser el tipo de actividad que se iba a realizar. Por ejemplo, en aquellas partes como por ejemplo Canadá, pues se practicaban actividades que fueran acorde al clima canadiense, y en aquellos lugares como desiertos en donde predominaba el calor, pues se practicaban actividades propias de los desiertos. Pero lo importante acá es entender que es bastante interesante la historia, porque por un lado se tiene que Colón descubrió, y por otro lado pues que más bien invadió el continente americano cuando ya los indígenas pues habían utilizado este tipo de paisajes. La historia, a grandes rasgos, la historia del continente americano se divide o se clasifica en una gran gama de periodos. Tenemos el paleoamericano, que cuando hablamos de paleo, es como cuando estudiamos el periodo paleolítico, que hablábamos del periodo de piedra, pero acá estamos hablando de la época de piedra del continente americano. Tenemos posteriormente el periodo arcaico, el periodo formativo, el periodo clásico, el periodo posclásico, que es el que sigue después del clásico, es decir, como una continuación de. Ya acá, cuando hablamos de periodos, estamos hablando de antepasados, estamos hablando de cuando todavía en el continente americano predominaban los homínidos. Es decir, no existían seres humanos aún, eran homínidos que estaban en constante evolución cuando hablamos de periodo. Cuando ya hablamos de la colonización europea, ya estamos hablando de lo que es el descubrimiento de América y todo lo que tiene que ver con la llegada de los españoles a América, que aquí estamos hablando de lo que es la era moderna. Posteriormente, tenemos lo que es la independencia y la constitución de las naciones estadoamericanas, y llegamos por fin a la actualidad, ¿verdad? Que la actualidad basta de que el continente americano está conformado por 36 países, en los cuales está dividido en Centroamérica o América Central, América del Norte y América del Sur. En estos tres grandes rasgos es en donde se le fue dando sentido a estos periodos y grandes periodos que fueron dándole enfoque y sentido a nuestra historia mundial.
La prehistoria de América se basa en que es un periodo de tiempo que comprende el poblamiento del continente americano hasta la formación de grandes civilizaciones americanas. ¿De cuáles civilizaciones americanas estamos hablando acá? Pues de las que mencionamos anteriormente, los mayas, los aztecas y los incas. Fue un proceso de evolución en el cual se fueron dando y fueron propiciando diferentes civilizaciones. Es un tiempo de sumo interés en donde eh, se sigue investigando porque se dice que el continente americano fue la única porción de tierra en el planeta que tuvo un desarrollo humano aislado hacia su encuentro directo con las culturas de Europa, África y el resto del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el continente americano se dice que está totalmente aislado de la civilización. Es decir, fue el último continente en lograr alcanzar conexión con todos los demás continentes. ¿Y cómo es que se dice que América logró unirse con los demás continentes? Porque esto se logró a partir de la llegada de los españoles. Simplemente antes de la llegada de los españoles, el continente americano, que no se llamaba así, simplemente era una porción de tierra que estaba adueñada por una serie de indígenas, simplemente era una porción de tierra que está totalmente aislada. Con la llegada de los españoles es que se logró que esto se uniera con todo lo que es el continente europeo, África y todo lo que es el resto del mundo para unirse en un solo mapa y en una sola esfera mundial a partir del descubrimiento de América en 1492, cuando el continente americano se une a los demás continentes que tenemos hoy en día, como lo son América, Europa, África, Asia y Oceanía, y un sexto continente que no se le reconoce como tal, pero forma parte, que es la Antártida. A nivel de naturaleza, la ecología era variada. Recordemos de que era una porción de tierra que en vegetación hablando, pues es un 100% de vegetación y rica en riquezas naturales. El hombre desarrolló culturas con sistemas adaptativos, es decir, de un sistema de adaptación rápido en el que se podía adecuar a diferentes modos de vida de forma más rápida, en donde se iba instalando, es decir, conforme iba transportándose por diferentes terrenos, le resultaba bastante fácil y la naturaleza le ofrecía medios para adaptarse de una forma más fácil. Lógicamente, el ambiente iba cambiando y le iba propiciando diferentes retos a los que se tenía que adaptar, como los que tenemos hoy en día, que llovía más seguido, que hacía más calor, que se fue acostumbrando a que en el invierno se sembraban unos cultivos y en el verano se sembraban otros. Todo eso fueron medios en el que el ser humano se fue adaptando hasta generar ciertas costumbres. Se fue desarrollando la relación entre el hombre y su entorno, es decir, cómo el hombre se va comportando a través de la naturaleza, cómo el hombre utiliza la naturaleza para su propio bien. Pero aquí lo que llama la atención de las grandes civilizaciones de América es que se desarrollaron en sitios muy difíciles, es decir, en lugares muy húmedos, en donde no había tanta producción, o sea que las selvas no eran tan productivas, en islas o en tierras muy elevadas en donde la producción de caza y agricultura no era tan variada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Que a pesar de lo difícil de la situación en los lugares como los mayas, que se propiciaron en lugares húmedos, los aztecas en zonas poco productivas y los incas en donde la agricultura pues casi no predominaba por la gran elevación de terreno, pues permitió de que ellos fueran encontrando medios y mecanismos para poder sobrevivir y que esas tierras pasaran a ser tierras muertas a ser tierras ricas en donde se pudiera practicar todo tipo de actividades y poder encontrar un sentido para poder subsistir o sobrevivir. Dentro de la economía y de la política,
podemos decir que las tres grandes civilizaciones del continente americano se clasifican como estados. ¿Qué quiero decir con esto? Con presencia de gobiernos políticamente centralizados, ejércitos grandes y poderosos y diversas jerarquías políticas y sociales. Es decir, cuando hablamos de centralizados estamos hablando de que, valga la redundancia decirlo, el gobierno era el centro de todo. El gobierno, como hemos crecido viendo, era el cual se le rendía obediencia. Pero no es como hoy en día lo podemos ver, como por ejemplo en nuestro país, que podemos manifestarnos o poder hacer una huelga. Aquí simplemente, como eran el centro de toda la política, se les rendía una obediencia total. Pero realmente no todas fueron así, porque habían unas en donde predominaba mucha la esclavitud y en otras civilizaciones en donde pues también predominaba la participación del ser humano en la toma de decisiones. Cuando y también que se fue generando un legado de esa invasión que se dice que los españoles hicieron sobre el continente americano y que fueron generando una cultura en donde se había que discriminar a los indígenas porque eran una población esclava. Y es por esa teoría que hoy en día el indígena no es visto como un ser humano tal cual es, porque es un ser humano al cual se le dé respeto como a todos, sino que se ha crecido viviendo como que los indígenas son personas que vinieron a trabajar esclavizadamente para las personas que más dinero tenían. Y esa era una de las formas que afectaron a la economía y la política, que aquellas personas que tenían más dinero pues estaban acostumbrados a agarrar a las personas con menos dinero y esclavizarlos en sociedades cacicales en donde el cacique, que es quien lo gobernaba, pues esclavizaba a este tipo de civilizaciones y los convertía en esclavos, a tal punto que inclusive hasta se comercializaba, se vendían indígenas de civilización a civilización, fuera para matarlos, para sacrificarlos o sacarles el mayor provecho en lo que es trabajo. En cuanto a tecnología, ellos fueron muy audaces y tecnológicos en la época, ¿verdad? Podemos decir que en el desierto del sureste de Norteamérica florecieron culturas que alcanzaron un alto grado de desarrollo tecnológico. ¿En qué sentido? Que mediante el riego artificial, es decir, que los indígenas conocidos con el nombre Ocam convirtieron en verdes sembradíos los áridos suelos en donde las condiciones naturales no se hubiera podido mantener en una población estable y numerosa. Entonces, cuando hablábamos en la diapositiva anterior que la civilización maya, azteca y inca se desarrollaron en territorios en donde iba a ser muy difícil la subsistencia, pero con el pensamiento y la búsqueda de nuevos modos de vida, encontraron el riego artificial. ¿Cómo es el riego artificial? La conexión de tuberías, por así decirlo, con ríos que le iban a dar de forma artificial, más no natural, el agua que estas tierras necesitaban. Entonces, gracias a esas conexiones, esos suelos áridos que no permitían la agricultura se fueron humedeciendo, se fueron mojando. Aparecen nuevas condiciones climáticas gracias a esta riego artificial que fueron propiciando que esas tierras pasaran a ser de tierras áridas a tierras ricas para practicar sobre todo lo que era la agricultura. Entonces, en general, de las tres civilizaciones podemos decir que a nivel tecnológico, los aztecas, mayas e incas propiciaron un excelente terreno para el cultivo a través de el riego artificial. Dentro de la arquitectura podemos mencionar que actualmente la civilización inca nos da una herencia ubicada en Perú, que es el Machu Picchu. Y lo que es la cultura maya y azteca, pues encontramos diversas pirámides y diferentes piedras en lo que es el país de México, en donde se sigue el legado de sus modos de vida. Pero aparte de eso, dentro de la historia,
podemos rescatar que a nivel arquitectónico existieron palacios, podemos decir que con la agricultura de riego se establecieron diferentes canales en los cuales propiciaban el sembradío de diferentes cultivos para poder subsistir. A pesar de que el ambiente era difícil para poder vivir, ellos planificaron muy bien todo lo que hacían para no comprometer la estabilidad de la naturaleza, pero a su vez poder aprovechar todo lo que ella les podía brindar, a tal punto que se realizara una organización, que estamos hablando de las personas como tal, y un gobierno en el cual los manejaba, se les rendía obediencia, pero todos participaban de forma eficaz, participaban de una forma de igualdad en toda la toma de decisiones. Si nosotros vemos acá el mapa que les va a llegar a ustedes, vemos que ese es el continente americano. Tenemos la clasificación de los océanos y vean que se los hice por color. Los aztecas con rojo, los mayas con verde, y lo que es la parte naranja van a ser los incas. Generalmente la civilización inca la vamos a encontrar en lo que es el país de Perú, ubicado hacia lo que es el sur de América. Y lo que es la civilización maya la vamos a encontrar sobre todo en la población mexicana, pero también en ciertos países centroamericanos, como por ejemplo El Salvador. Y lo que son los aztecas los vamos a encontrar estrictamente ubicados en lo que es el país de México. Entonces vean ustedes que la civilización de mayas, aztecas e incas está centralizada en lo que es el país de Perú y México, ubicados en el continente americano. Vean ustedes cuál era la imagen de los incas, mayas, aztecas. Vean ustedes que la posición es la misma, los rasgos de ser humano eran los mismos, pero el modo de vestimenta era que los hacía ver de forma diferente. Y generalmente a los incas, mayas y aztecas los rasgos de la cara se les reconocía con rasgos de animales. Vean por ejemplo como el azteca, que tenía rasgos de dragón. Vean ustedes los mayas y vean ustedes los incas. Como les reitero, la participación humana es exactamente la misma, pero a la hora de relacionarlos son diferentes a través de su modo de vida y su modo de aparición. Son seres humanos, pero a la hora de verlos son diferentes a partir de su vestimenta, a partir de su modo de vida y a partir de la forma en que fueron originarios. Y ahí en la presentación les voy a mandar un cuadro comparativo en donde vamos a basarnos en características generales de los mayas, aztecas e incas por separado. Van a ver que la organización política, por ejemplo, de los mayas estaba a través de ciudades-estados independientes, es decir, cada uno era independiente. Tenemos los aztecas, que estaba basado en una organización de tribu, y en la Inca pues sí había una autoridad máxima, que en este caso era el caudillo, ¿verdad? Que era el cual se le rendía obediencia. En la parte social tenemos que los mayas estaban constituidos por sacerdotes, nobles, campesinos y esclavos, como lo vimos en una pirámide pasada. A los sacerdotes eran los que se les rendía obediencia porque eran como las personas más sabias de la época, y ahí iba bajando de estatus o de clase social hacia los nobles, los campesinos y los esclavos, a los cuales se les rendía obediencia. En la parte azteca tenemos que estaba a cargo de un emperador, que era como la máxima autoridad política, y que después del emperador teníamos los guerreros y los sacerdotes, que en este caso, al igual que los mayas, el sacerdote tenía mucho poder por su sabiduría. Y el Inca también estaba basado en tres grupos, que eran los nobles, los sacerdotes
y el pueblo, que en este caso, en el caso inca, los nobles eran los de mayor poder, abajo le seguían los sacerdotes y posteriormente el pueblo. En las actividades económicas vamos a decir que en las tres predominaba lo que era la agricultura, pero también vamos a decir que predominó lo que fue el comercio y en algunos lugares la caza. Pero para cuestiones de conocimiento, las dos actividades económicas que predominaron en los mayas, aztecas e incas fue la agricultura en su máximo esplendor y el comercio. Y en la agricultura van a poder ver que se construyeron, por ejemplo, los mayas, una serie de pirámides y templos en las cuales servían como medios de sacrificios y medios para rendir ofrendas a diferentes dioses. Al igual que en los aztecas se construían templos y pirámides de igual forma con la misma función de rendirle gracias a los diferentes dioses en los que creían. Y en los incas existieron grandes ciudades y edificaciones que, por ejemplo, podemos ver a Machu Picchu, que es un vivo ejemplo de lo que fue la civilización inca, un gran medio de vegetación en el cual hoy en día pues sirve de medio para turistear, por así decirlo. Y con eso concluyo. Esta es la guía de trabajo. Está basada en 5 preguntitas en las cuales se responden con la explicación acá facilitada y las diapositivas también facilitadas, en donde en la primera pregunta van a tener que explicar mediante 2 ideas cómo fue el surgimiento de las civilizaciones americanas, es decir, de acuerdo a lo que vimos hoy, cómo fue que aparecieron esas civilizaciones americanas, a partir de qué fue que se dio ese origen. En la pregunta número 2 vamos a citar el año de descubrimiento del continente americano. Simplemente vamos a escribir el año. Vamos a citar los nombres de los periodos en los que se clasifica la historia americana. Vamos a mencionar 2 aportes que pueden rescatar de la naturaleza, de la arquitectura, de la tecnología y de la economía y política del continente americano a través de la historia, desde su origen hasta la actualidad. Y vamos a mencionar 3 características de las civilizaciones, es decir, ustedes van a rescatar 3 características para los mayas, 3 características para los aztecas y 3 características para los incas que ustedes rescaten y puedan facilitar dentro del trabajo. Esto se responde en el portafolio de evidencias que ustedes estén trabajando, sea el cuaderno o hojas aparte. Recordemos mantener el orden y el aseo, como siempre se les ha aconsejado, y el cumplimiento responsable de estas actividades, ya que pues forman parte de la estrategia de promoción que se está planteando para poder aprobar el año. Entonces mañana sí nos vamos a ver en Teams. Desde hoy voy a tratar de realizar todos los trabajos de todos los arreglos que haya que realizar para que no suceda lo de hoy y nos podamos conectar vía Teams en Cívica el día de mañana. Muchas gracias.